Estás escuchando Mamma Mía, el podcast sobre cáncer de mama. Uf, suena un poco bajón, ¿no? No, va a estar bueno. Vamos a hablar de cáncer, pero no de una forma pesada. La idea es compartir información, un poco de intimidad para que los oyentes puedan sacarse dudas o conocer cosas que no se animan a preguntar. Bueno, sí, suena bueno, pero va a ser un montón de trabajo. Sí, la verdad que nos tenemos que poner las pilas. ¿En qué nos metimos? Y encima estoy un poco ocupada en este momento. ¿Ocupada? ¿Pero por qué tan ocupada? Y entre la quimioterapia, radioterapia, la consulta con el oncólogo, la consulta con el cirujano. Hoy tenemos un episodio que parece de película, pero no. Es la vida real. Para hacérselas corta y para quienes no nos conocen todavía, somos las dos Marianas, amigas desde hace más de 15 años, cuando nos conocimos trabajando en Londres. Pero si de coincidencias hablamos, hoy convocamos a otras dos amigas de esa época laboral, que también se llaman igual, las Dolores. Estamos como gachi pachi. Pero lo más loco es que de las cuatro, tres fueron diagnosticadas con cáncer de mama, una detrás de la otra. Hace unos meses, en nuestra serie Historias en Primera Persona, te contamos la historia de una de las Dolores. Hoy, superada esa etapa, queremos hablar de lo que viene después. Un día de repente se termina todo, te dan el alta y por supuesto uno está feliz. Pero ahí empieza otra etapa de la que casi nadie habla. ¿Qué pasa cuando te dicen ya está? ¿Se puede volver a la vida normal? ¿Cómo se vive el después en el cuerpo y en la mente? Quédate escuchando Mamma Mía, donde hoy te contamos historias reales del después, con la amistad como protagonista y motor de esta vida. Bueno, buenos días, Marianita, ¿cómo está todo por ahí por Londres? ¿Qué novedades? Buen día, buen día. Todo muy bien por acá. ¿Sí? Con muchas ganas de este episodio. No sabés Me lo que me imagino. costó producir para concretar que estas dos amigas se unan hoy. Sobre todo una de ellas. Estaba difícil la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a veces viste que con amigas es peor. Es peor porque tienen esa confianza de decirte no y no. Sí, totalmente. Pero bueno, lo logramos y acá estamos. Sí. Hola chicas, ¿cómo andan? Buenos días, gran encuentro. Gracias por sumarse a Mamma Mía. ¿Qué tal todo por Buenos Aires? Todo muy bien por acá, chicas, todo bárbaro. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Qué Bueno, bueno. qué placer tenerlas a las dos acá. Finalmente lo logré. Sí, totalmente. Tanto hablé de mis amigas que me acompañaron en todo este proceso y acá están. Logré, sobre todo Loli, no puedo creer, esto es un milagro. Me agarraste en un día así como buena, el día Sí, que me sí, lo sí, y dijiste. ahí le hice firmar. Ah, es un placer. Bien. Y Dolo, ya sos una profesional acá, ¿eh? Ya parte del staff de Mamma Mía. De Mamma Mía. Bueno, yo siempre feliz de poder acompañar las chicas y siempre digo lo mismo. Si un poquito de mi aporte ayuda a alguna oyente que nos esté escuchando, a mí me da mucha, como mucha alegría de poder contribuir de esa manera. Sé que es un granito de arena, pero que puede ayudar un montón, así que siempre voy a estar disponible para ustedes. Bueno, chicas, como les contábamos, un poco ahora queremos hablar de qué pasa después, ¿no? Ahora superado un poco el tratamiento para las tres. ¿Cómo fue? Que nos cuenten un poquito, sí, cómo lo vivieron, qué tiempos duraron las cosas. Bueno, un poco un detalle de cada una, si quieren. Bueno, si quieren, arranco yo. En mi caso fue prácticamente un año punta a punta. Sí. Yo lo mido en año laboral. Me apagué un año del sistema. Lo mío empezó en febrero 2024. Ya lo conté, está en el episodio 4 y 5, con la detección de, nada, de un tumor en la mama derecha. Y termino el 23 de febrero de 2025, literalmente casi un año después, siendo dada de alta del tratamiento, y en el medio, en ese año, habiendo pasado por 16 sesiones de quimioterapia y les diría otras 16 de inmunoterapia que fueron en paralelo, pero luego de mis cirugías tuve
5 shots más de inmunoterapia para terminar por completo. Y entre medio de la quimio y las inmunos tuve una doble mastectomía, correspondía al lado derecho, pero yo pedí que fuese bilateral por cuestión de paz mental y prevención hacia el futuro. Y luego en febrero tuve una última cirugía para la extracción del catéter que tenía implantado, del portal. Así que desde febrero hasta ahora, mayo, que estamos grabando, les diría que estuve en una etapa como de recuperación de todo eso y post medicaciones del inmuno. Nada, hay resabio todavía en el organismo de todas esas drogas que ingresaron en su momento. En mi caso, con algunas cuestiones que eran como, si se quiere, un poquito parecidas a la quimio en cuanto a síntomas. Y también un poquito, digamos, con sensaciones que no pensé que iba a tener, pero calculo que es con el agotamiento total de un año tan intenso como el que tuve, que es la del cansancio. Recién ahora, que estamos en mayo, puedo decir que de 0 a 100 es 97. Bueno, Wow. bien, ¿eh? Buenísimo. 97, yo creo que 25 te puedo decir. Con ganas, o en un buen día. No, me ayudó muchísimo, Marian, volver a trabajar. Ah, no, El hecho eso, de poder tener la cabeza puesta en otra claro. cosa, pensar en otros temas, hablar y tener otro tipo de conversaciones que no sea de todo lo que pasó, a mí me trajo como una energía, como que esa energía tapó toda la otra energía, o no sé, o la complementó, no sé, me cuesta ponerlo en palabras, pero siento que volver a trabajar fue como la frutilla del postre como para poder, digamos, darle un cierre a esto. Genial. Bueno, igual vamos a llegar a eso. Por ahora me interesa Ujú. hablar un poquito del tratamiento, digamos, de cómo fue todo eso. Loli, contame un poquito vos, ¿dónde estabas cuando te diagnosticaron en la vida y en... Yo tuve a mi segunda hija en mayo del 2023 y hacia octubre, por ahí, noviembre, dejé de amamantar y ahí me descubrí esta bolita, por decirlo de alguna forma, en un autoexamen. No sé desde cuándo estaba, porque antes estaba amamantando y saben que cuando uno está Claro. amamantando las mamas cambian totalmente, entonces, bueno, nada, y ahí, bueno, ahí empezó todo, al médico, me dio la orden, me hicieron los estudios, biopsia, en enero me diagnosticaron también cáncer de mama triple negativo, que es el mismo que Dolo, Ujú. y ahí enseguida, por suerte, tuve enseguida turno con el oncólogo, mastólogo, todo, y la semana siguiente empecé el tratamiento. Ah, Tuve rápido 10, fue. sí, sí, sí. El diagnóstico lo tuve el 15 de enero y empecé la quimioterapia el 7 de febrero. Wow. O sea, fue todo muy rápido, por suerte. Hice 16 sesiones de quimioterapia e inmunoterapia al mismo tiempo. Hay unas que son tipo 4, que son como muy fuertes, una vez Mm. cada 21 días, y después las 12 de una vez por semana. Que todo eso es para reducir, ¿no? El tumor. El mío era un poquito grande, entonces había que reducirlo. Y después de eso tuve la cirugía. Yo tuve una cuadrantectomía, o sea, me sacaron solo la parte del tumor que estuvo bueno, pero me tuvieron que ampliar los márgenes después porque había quedado comprometidos, entonces tuve 2 cirugías, una y al mes la otra. Después de eso tuve rayos, 15 Ujú. sesiones de rayos, y después de eso empecé de nuevo con inmunoterapia, tuve 9 sesiones más de inmunoterapia y 6 ciclos de otra quimioterapia, que esto es porque el tumor se redujo, pero no desapareció del todo. Entonces, por las dudas, te hacen un preventivo de quimioterapia oral. Era oral, ya no tenía que hacerme endovenoso. Yo nunca tuve el chip, digamos, a mí era a la vena directo, porque yo tengo otras complicaciones también aparte. Tengo varios casilleros ahí para, para tildar. Yo tengo diabetes tipo 1, entonces era mejor hacerlo intravenoso para mí. Así que bueno, tuve todas las sesiones, los ciclos, terminé el mes pasado, así Vamos. que Wow. fue, sí, fue un montón de tiempo, pero bueno, terminé con todo, me hice los controles, que salieron bien, así que ahí, ahora hoy puedo decir, bueno,
ya está. Sí tengo que volver en 3 meses. Siempre. Pero bueno, o sea, de acá a 3 meses es un montón no verlo, no verlo a mi oncólogo. Total. Así que bueno, nada, esa es mi historia muy resumida, pero sí, estuve desde todo este tiempo con eso y por suerte ahora terminé. Qué bien. Bueno, y a ver vos, Marianita, contate un poco tu parte, tu testimonio. Bueno, me parece que ya todos saben mi historia, pero también la voy a contar muy brevemente. Estaba de vacaciones en Buenos Aires, pasándola bárbaro. Y bueno, me fui a hacer los controles que siempre nos hacemos de chapa y pintura en Buenos Aires y ahí me cayó la mala noticia. En mi caso, mi cáncer era HER2 positivo, o sea, diferente al de Dolo y al de Loli. Tuve que hacer 12 sesiones de quimioterapia, la inmunoterapia y todavía, creo que soy la única que todavía sigo en tratamiento de las tres. Todavía me quedan unas cuantas sesiones de inmunoterapia porque era un año y recién creo que voy por la sesión 14 de 18, o sea que todavía me queda un rato. Y después me queda otra cosa hermosa que son estos 5 años de tamoxifeno, que por suerte a ustedes no les tocó esta terapia hormonal, Dios mío, de un día para el otro sos menopáusica, te duele todo, los huesos, los dientes. eh, eh, Envejecí 50 años en 2 días. Pero bueno, gracias a Dios que existen estas terapias también, porque nada, teóricamente esperemos que funcione, pero bueno, 5 años en un día la menopausia. También ya dentro de poco vamos a hablar un poquitito más en detalle sobre esto, ¿no, Mariana? Y a mí me interesa saber un poco cuál fue la diferencia de cómo lo transitaron, ¿no? Una y otra, ¿no? Digamos, cómo les pegó a cada una, básicamente. Bueno, mira, yo si querés te cuento, bueno, porque con Marian compartimos casi desde el principio, entonces la Sí, diferencia entre Marian y yo te cuento, mira, Marian se leyó todo, se investigó todo, se habló con todo el mundo. Yo era como que no quería saber nada, no quería leer nada, no quería escuchar a nadie, era bueno, lo que me diga mi médico lo hago y no quiero sí, saber nada, o sea, no no quiero empezar a dudar escucho. si estaré bien en este tratamiento, será mejor en otro lado. A mí me recomendaron este súper oncólogo que es uno de los mejores en el Hospital Británico, bueno, listo, voy allá, no lo dudé, en 2 días consulta, empecé el tratamiento. No quería saber nada más, No. o sea, Sí, yo como que al principio fue todo muy shock, la verdad es sí, que no me lo esperaba para nada, porque como que yo cuando me fui a hacer la biopsia estaba re positiva, dije, nah, esto o sea, no tiene por qué ser esa palabra que no era la innombrable al principio, ¿no? claro. Sí. Y de repente fue como todo un shock y como, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Y todo fue tan rápido. Bueno, tenés que hacer quimio. Quimio, la primera palabra que me dijeron fue quimio, casi me muero, entré en pánico. Aparte, yo esto con la diabetes soy medio nueva, ¿no? Porque es una diabetes latente del adulto, la tengo hace 3 años nada más. Entonces decía, Claro. ¿cómo voy a hacer con los corticoides, con la diabetes, con la quimioterapia? Era como todo un shock por todos lados. Y como que no quería saber mucho más. Era bueno, me enfoqué en qué hay que hacer. Hay que hacer esto, listo. Me subo al tren, no me bajo, no miro para atrás. Chao. Ujú. Ahí voy, donde sea, pero ¿es esto o listo? Entonces no quería saber ninguna otra opinión ni ninguna otra cosa porque, viste, me desviaba ahí de mí. Pero bueno, nada, lo viví con mucho shock. Eh, Igualmente me sorprendí a mí misma porque uno saca fuerzas de donde no la tiene, o sea, no sabes cómo. Y también lo que me pasó con esta experiencia, por decirlo de alguna forma, es que uno descubre, ay, me voy a poner un poco cursi, ¿no? Pero uno descubre la gente que tiene, quiénes son las personas que están y cuántas personas están que uno no se imaginó nunca. Yo, por ejemplo, no tengo mi familia acá, yo soy del interior, vivo en Buenos Aires, bueno. Entonces, toda la familia de mi marido, todos mis amigos de Buenos Aires, todos mis amigos de Colón, mis amigas de Colón se venían todas las quimioterapias el fin de semana a ayudarme con las chicas. Venían Claro. a, literal, chicas, a lavar platos, cambiar pañales, Sí, sí, hacer sí. mamadera, despertarse a la noche porque yo no podía levantarme de la cama. O sea, son cosas que invalorables. Entonces yo lo viví, la verdad,
o sea, fue feo, la verdad, no voy a decir, la verdad es que fue horrible, ¿no? Pero por otro lado, como que rescato todo eso, ¿no? Fue duro, más con las nenas chiquitas, pero a la vez muy agradecida de todo lo que tengo. Agradecida por esto de que tuve la oportunidad de empezar el tratamiento al toque, que no Mm, siempre pasa. Escucho Claro. mujeres que están meses luchando para que le hagan un estudio, una cirugía, y así es como en Argentina, por lo menos, no sé, allá ustedes chicas, pero hay mucha gente que no tiene ese acceso y que se la pasa haciendo recursos de amparo y va de médico en médico y tarda meses y ya después es tarde. Entonces, me siento muy afortunada en ese sentido y muy afortunada por toda la gente que tengo alrededor y que me apoyó. Y bueno, mi marido obviamente un monumento porque imagínense que una niña de 7 meses que se despierta mínimo 3 veces por noche, que ahora tiene 2 años pero se sigue despertando 3 veces por noche, no es fácil. Así que nada, así fue como lo viví yo. Y ahora que terminé el tratamiento, sí, leí un poco más, ahora no es que nunca más leí, tipo, no sé lo que estoy haciendo, no sé lo que me están dando. Después sí empecé a informarme, pero siempre ahí, como que informo lo justo y necesario. O sea, Sí. me dicen algo y no me meto en Google, la típica, la googleo al toque, no, yo no lo hago, no hago No, y nada. estás No sé tranquila. cómo haces, te juro. Yo no puedo. Yo me Porque voy me traumo directo a más. Google. Yo tengo los resultados de los estudios y espero a verlo No, al no, médico, no. no los abro. Yo no lo puedo Espero a verlo creer. al médico. Y sí, porque si no, si yo los abro y leo una palabra que no entiendo, ya me maquino y pienso que es nada, el final del mundo. Entonces, Sí, capaz sí. que eso lo mira el médico y dice, ah, no, eso es normal porque no sé, no sé cuánto. Ah, ok. Entonces ya directamente tengo los resultados y no los abro. No, Espero a te ver al amo, no puedo médico, creer que haces. no lo googleo, no nada. Ese es mi approach, no sé. Ese es Bien. mi, El contraste. claro, ves, es totalmente lo opuesto, por eso digo, es gracioso, pero desde el principio fuimos todo lo opuesto con Marian. Después coincidíamos en las terapias alternativas, Sí, sí, las sí. piedritas, las cositas, pero bueno, Me Y gustó este tema de la contención emocional que también Dolo Rodríguez lo mencionó en los otros capítulos. ¿Te acordás que contabas que te acompañaban a las quimios, ¿no? Sí, yo tenía un batallón también Sí, de amigos, de familias, de mamás y papás del colegio, sí, las directoras de los colegios, las maestras, bueno, ni hablar la familia cercana y también la extendida, ¿no? sí. Y la política. Todo el mundo a entera disposición para lo que sea, pero para lo que sea era para lo que sea. O sea, como contaba Loli, he tenido amigas que han venido a cocinarme para que yo no lo tenga que hacer y pueda estar descansando o ni siquiera tener que pensar qué vas a comer. Claro. Agarraban la dieta de la nutricionista y se ponían a preparar, por ejemplo, una amiga venía y se ponía a preparar lo que la nutricionista había indicado que tenía que comer. O se fijaba que tuviera en la heladera todo lo necesario para que no me falte nada. Y si faltaba algo, iba y lo compraba y lo traía. sí. Amigas que iban a la farmacia y me traían cosas para que yo no tuviese que salir. Bueno, las que me acompañaban a la quimio, ya lo conté, creo que en el episodio 5. ¿Y ustedes lo pidieron todo esto? O sea, No, en ambos casos No, o fue así como espontáneo? yo sí pedí mucha ayuda con los chicos, Ajá. porque si bien los míos son más grandes, en ese momento tenía a Mateo de 9 y a Martina de 6. Mm, Martina empezando primer grado con todo lo que eso implica, los cambios en un colegio nuevo. Imagínense, empezamos el colegio y a los 5 días yo diagnosticada, tener que ponerle, digamos, fuerza a un inicio de primer grado donde no quieren ir, donde están cansados, donde, me bueno, pasó mil lo cambios para mismo. los mm, chicos. Pero bueno, el colegio de ella se puso a Martina sobre sus espaldas pero no saben lo que fue, las mamás todas organizadas, había un grupo aparte donde se chateaban entre ellas y se ponían de acuerdo quién venía el domingo o quién se llevaba a Tini al cine el sábado en la previa para que yo pudiera tener en la previa un día más tranquilo. Bueno, tengo mil anécdotas para contar, realmente son un montón. Lo mismo pasó del lado de Mateito, él también tuvo, bueno, son familias amigas ya, son muchos años en el colegio, en su caso, pero también las directoras al pie del cañón en todo.
Mm. Y bueno, nada, las amigas de la vida, imagínense, son como hermanas para mí, entonces son las hermanas que no tengo y me hicieron todas de hermana más que de amigas, ¿no? Estaban en todos los detalles. Qué Sí. Sí, bárbaro. tal cual, El tal privilegio cual. Yo también de cuento estar en una. Argentina. Sí, 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 esa es otra, ¿no? Porque uno está acá y tiene todas sus amigas de toda la vida, eso está buenísimo. Me hubiera gustado haberlas tenido a todas acá. Claro, claro. Mis amigas de Colón, o sea, son mis amigas de la infancia, hicimos el secundario juntas, algunas viven en Colón, otras en Rosario, en Córdoba, acá, bueno, estamos por todos lados, ¿no? Pero ellas también se organizaron un chat aparte y ellas llegaban, se ponían de acuerdo ellas con, con mi marido o como sea, se organizaban y caían de a dos con todas las compras para hacerme la comida, o sea, No. se traían todo, qué desde las bárbaro. ollas hasta las cosas, Qué porque había alguna, no, emoción. a mí me gusta cocinar en esta olla, ponele, y se traían todo el supermercado y me hacían, bueno, porque como yo estoy bastante restringida con la dieta, aparte de Claro. la Claro, todos los tipos de dietas, porque también soy celíaca, entonces, nada, sabían perfectamente qué podía comer, qué no, qué me y gustaba, que, me preparaban todo, y no solo me lo preparaban para el fin de semana, porque ellas también tienen sus trabajos, sus hijos, todo, venían en un fin de semana, me dejaban la comida para toda la semana muchas veces, entonces qué como que Excelente. bárbaro. era como un milagro, para mí era como tan lindo, y era muy gracioso que estaban en un chat aparte todas hablando y poniéndose de acuerdo, y yo ni enterada, yo tipo Narnia, Qué así que Fantástico, ¿no? lindo. Fantástico. En ese sentido sí que para Mariana fue un poco más difícil, ¿no? Marianita, qué contás vos de tu caso personal? Sí, bueno, también creo que tuve mucha suerte. Dos cosas. Primero, que yo se los dije a las dos mil veces y lo vuelvo a decir porque yo no sé cómo hicieron como para pasar por esto teniendo chicos tan chicos. Yo, sin tener hijos y teniendo todo el día, todos los días para recuperarme totalmente el pedo, estaba muerta, o sea, no sé, te lo juro, no sé dónde sacaron la energía para... Pero bueno, me parece que teniendo toda esa red de contención, que es algo que acá sí lo tengo hasta un punto, porque tengo la familia de Brett, que re bien me ayudaron, me contuvieron, es todo esto que vos decís, me cocinaban, venían, me limpiaban la casa, la mamá, una genia. Pero bueno, no es lo mismo que tener tus amigas de toda la vida, tu familia cercana. Brett tuvo que ser como todo en ese caso. Pobre Mm. santo, porque se tenía que fumar desde los días que estaba insoportable, cansada, hasta los días que me pegaban los corticoides y quería limpiar toda la casa. Y bueno, es difícil, ¿no? Para una persona tener que lidiar con todo, más que nada digo lo emocional, ¿no? Porque lo práctico dentro de todo, siendo dos, es otra cosa, no es lo mismo, pero Mm. lo emocional es difícil no teniendo a tu gente, digamos, alrededor. Ojo, tengo muy buenas amigas acá y que estuvieron increíbles y me acompañaron un montón, pero bueno, mi gente de toda la vida, que es la gente que a ustedes las apoyó así a full, me faltó un poquito de eso. Y volviendo al tema de las actitudes de cada una, porque me faltó, Dolo, que vos me describas un poquito cómo fue tu actitud. Loli era entonces como los caballos que van al establo. No, no quiero saber, no quiero leer. Contame vos, No, Dolo. yo creo que también tiene que ver con las personalidades, ¿no? De cada una, cómo uno responde a estas circunstancias adversas, pero también la personalidad juega un montón. En mi caso fue bastante opuesto a lo de Loli, porque yo soy más de tu estilo, quizás Marian, en el sentido de que a mí me gusta saber. Obviamente no me gustaba escuchar ciertas respuestas, pero prefería saberlo a no saber, porque yo sabía que de alguna manera, sabiendo, yo podía como autoayudarme de alguna manera, buscándole la vuelta. Obviamente la ciencia y la medicina es la ciencia y la medicina y los tratamientos, o sea, no es que digo autoayudarme en ese sentido, pero
sabiendo lo que tenía, qué me iban a hacer, qué iba a ingresar a mi cuerpo, por cuánto tiempo y demás, eso me permitió como hacer una cierta planificación de un montón de aspectos y entre ellos la planificación de qué iba a pasar con los chicos durante todo este tiempo, Claro. ¿no? ¿Quién me iba a ayudar? Por eso yo salí a contarlo y a pedir ayuda. Y siempre digo lo mismo, a mí no me gusta pedir ayuda, soy bastante autosuficiente en un montón de aspectos de la vida, pero en cuanto supe el diagnóstico y todo lo que se venía, que fue exactamente igual a lo de, bueno, no exactamente igual, pero un 80% parecido a lo de Loli, mismo tratamiento, porque es el mismo tipo de subcáncer y el tratamiento de las dos fue el mismo, básicamente. El formato fue diferente, yo arranqué con las 12 y después con esas 4 largas. Ah, sí, yo fue al revés. En mi caso las 12 eran semanales, como también las de ustedes, pero esas 4 no estaban espaciadas cada 21 días, en mi caso eran cada 15. Entonces, para mí prepararme en todo lo que fue la alimentación para poder recibir eso y estar fuerte para no caerme de una semana a la otra o de una semana a 2 semanas después, nada, fue súper, o sea, es como que me enfoqué en autoayudarme para poder pasar el tratamiento sin interrupciones. Y bueno, nada, yo soy de querer saber y leo y cuando a mí me dieron el diagnóstico, volviendo un poco atrás, yo ya sabía lo que podía esperar, ya sabía el nombre y el apellido, ya sabía que el triple negativo de todos los casos que hay de subcáncer es el más invasor de todos. Y bueno, Mm. no me dejé asustar y dije, esto se tiene que solucionar como sea. Y ahí fui, ¿no? Salí hacia adelante. Bueno, gracias chicas por todo lo que aportan de su propia experiencia. Y vamos a ir a lo que realmente nos interesa para contar ahora, es desde el otro lado, ¿no? ¿Cómo se siente uno? ¿Qué pasa en el después, cuando uno ya pasa todo lo peor? Y además, como están contando ahora, que fue tan grato también toda la contención emocional y esos amigos que están siempre ahí. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasa cuando termina todo? Así que también nos interesaba un poco que nos cuenten qué pasa en el después. Sí, como cuando estás todavía en el tratamiento, yo siento como que teníamos una red de contención, no solo emocional de los amigos y de todo eso, sino también los médicos, tener turnos todo el tiempo, como que te mantenía. Yo sentía que, como dijiste vos, Loli, estoy en el tren y bueno, vamos, todo esto como que sentís que todo el mundo te está apoyando y de repente termina y fue un poco un shock de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo encarás la vida normal? ¿Es la vida normal? ¿Es la misma vida que tenemos ahora a la que teníamos antes? No sé, ¿cómo se sintieron ustedes cuando terminaron el tratamiento? No sé, ¿querés empezar vos, Dolo? Bueno, la sensación de terminar el tratamiento es como de una liviandad total. Es como se fueron de mis hombros o de mi Mm, espalda como, no sé, kilos y kilos de peso que yo sentía. Estaba yo en un tren de tratamientos médicos, consultas, estudios. Mi trabajo se había convertido en eso, en claro. dedicarme a sanar. Y de repente tuve una etapa de transición entre esa terminación y volver al trabajo de unos 2 meses, donde seguí teniendo algunos controles y sigo teniendo, pero ahora más espaciados. Pero lo que a mí me terminó de sanar es volver a trabajar. Digo, sanar en un todo y Ujú. sentirme bien, dejar el lado del tratamiento. Y no te digo dar vuelta a la página, estoy como en el proceso de dar vuelta a la página del libro, Sí. porque siento que ya avancé mucho más en otros aspectos de la vida y esto empieza a quedar como atrás, de a poquito. Pero como les decía, volver a trabajar y retomar mi vida de antes hace que me sienta espectacular. ¿Qué significa volver a trabajar? ¿Volvés a trabajar igual? ¿Algo cambió? ¿Cómo volvés a trabajar? Empecé con una transición bastante suave, si se quiere, de el no hacer nada, de estar pasiva, Ajá. a volver a una empresa multinacional, hace medio como del blanco al negro, pero me súper acompañaron en el trabajo, me permitieron volver a mi ritmo, a mis tiempos. El primer mes me pidieron que trabajara
de forma virtual, para no yo tener que exponerme a quizás estar sentada en una silla y en un escritorio por un montón de horas y sentirme cansada y no poder. Me permitieron tomarme mis pausas, obviamente todo lo que tenga que ver con ir a los controles médicos, ante todo eso, luego el trabajo, muy contemplativos y cariñosos todos mis compañeros de trabajo en empezar a darme de nuevo proyectos y no tirarme de repente todo por la cabeza cuando volví después de un año de parate. Así que además estaba con los puntos del catéter que me habían sacado, algunas cositas que Incómoda. estábamos ahí acomodando, entonces me dijeron, trabajá virtual el primer mes, el segundo mes volvé, pero si querés podés volver una vez por semana, el tercer mes 2 veces por semana, el cuarto mes 3 veces, y así, ¿no? Hasta que pueda agarrar el ritmo normal. Y a mí me hizo súper bien volver a trabajar. Es como que siento que, viste, estoy dando vuelta a la página ya. Tener una Mm. vida normal, con un horario, con una dinámica, con un día estructurado, como por ahí lo tiene la mayoría de las personas que trabajan, me hace muy bien, me colocó en otra situación, me sacó totalmente de todo lo anterior. Sí, está bueno eso de, coincido en lo de volver a tener tu vida de nuevo, siento de alguna forma, ¿no? Que es como que uno vuelve a tener la vida que tenía antes, es como muy loco, ¿no? Porque yo recién ahora terminé el mes pasado y recién ahora empecé a trabajar, entonces como que también, re de a poco, pero es como volver de a poco a hacer en cierta forma lo que era antes, ¿no? Si bien uno cambia y pasan un montón de cosas y a mí, por ejemplo, no soy la misma que antes, pero sí retomar mis actividades normales como, es decir, bueno, tengo mi vida de nuevo, que antes era como que sentía totalmente entre médicos, tratamientos, bueno, todas las cosas como que es un año de, yo siento que Pausa. fue un año de pausa, es claro. Claro. Yo también, por suerte, en mi trabajo me reacompañaron, me tuvieron mucha paciencia. Ahora estoy volviendo de a poco. Es como, chicas, no me acuerdo nada, o sea, Claro. es muy fuerte. No me acordaba ni las siglas de que se usaban. Era como, ¿de qué me estarán hablando? Ah, claro, esto era, como que estoy tardando, tengo un delay importante. Sí. Bueno, el Pero bueno, quimio cerebro sí, no, sigue, ¿eh? a full No mal, es joda. El quimio cerebro es terrible. terrible, chicas. Yo no No, sí, sé. sí, sí. Sí, sí, Eh, sí, no, a La, mí la nube, la nube que se hace en la cabeza de un montón de terrible, temas es tremenda. es tremendo. terrible, sí. Pero la sensación de tomar control de mi vida nuevamente no tiene precio y me hace sentir Sí, muy bien, muy liviana, muy tranquila, muy en paz. sí, está bueno. A mí más o menos también, ¿eh? Porque yo todavía como que me está costando mucho la energía. Estoy bastante más cansada. Mi trabajo Ah, también es sí, sí. bastante físico, como todas las cosas que yo hacía antes, de, no sé, correr todo el día en eventos, levantar cosas, traer. No, no puedo hacer ni la mitad de lo que hacía antes. Y otra cosa es que ya sé que hablamos del quimio cerebro, pero también creo que tiene que ver con el tratamiento hormonal o algo, pero no me da el cerebro como me daba antes. Y me cuesta tomar decisiones, como sentí como que, no sé, terminás la quimio y fue eso como, qué alegría, bueno, buenísimo, pero medio que todo el mundo ya espera que estés ok ahí al toque, ¿entendés? Sí, sí, pasa eso, pero de nuevo, yo creo que es muy difícil desde el afuera o desde el otro dimensionar por todo lo que hemos pasado. Nadie que no ha pasado por una situación como esta lo va a poder entender. Nosotras creo que vamos a empatizar de por vida, chicas, después Sí. de esta experiencia, mientras que quien no pasó por esto, gracias a Dios, no lo puede mencionar, ¿se entiende? O sea, no podés Mm. imaginar lo que significa pasar por un proceso fuertísimo de quimioterapia, de cirugías varias, de poner el cuerpo, de tener que hacer mil estudios y que a veces la fuerza no está. Por más que uno tenga la fuerza cerebral para hacer cosas, la fuerza orgánica no te Mm, acompaña. No, Y sí. eso requiere de tiempo y no vuelve de un día para el otro. Ya hay mil cosas que quiero hacer que sé que todavía el cuerpo no me da. Sí, hábleme un poquito del cuerpo. Me interesaba saber cómo veían ahora, ¿no? El cambio. Y también en el rendimiento, como recién hablaban, laboral y también en casa, ¿no? ¿Realmente se siente mucha diferencia?
Y sí, lo que pasa es que también el tratamiento después de tantas quimios es medio acumulativo y el cuerpo tarda más tiempo después en volver a recuperarse. O sea, yo le decía a mi médico, pero ahora que ya terminé, ¿por qué me sigo sintiendo tan cansada? Y sí, me dice, porque te va a pasar durante unos meses hasta que vuelva todo. Si mi cuerpo no volvió a la normalidad, todavía tarda un montón. Y el tema del ejercicio físico, que es tan importante, que te dicen desde el primer día, tenés que hacer ejercicio, aunque sea 5 minutos por día, mientras estás haciendo la quimioterapia, que hay días que podés, hay días que no podés. Yo siento que ahora me está costando más que antes, Sí, porque uno vuelve como al ritmo más o menos normal, pero con un cuerpo que pasó por toda esta situación, entonces como que me está costando un montón por el cansancio y por el tiempo, ¿no? Esto de decir, bueno, y ahora hay que hacer ejercicio físico y hay que hacer esto. Siento que a veces hacía más cuando estaba haciendo quimioterapia que ahora, ¿no? Pero es como que el cuerpo, a mí me pasó que, no sé, durante la quimio decía, bueno, parezco de 90 años, no sé cómo se va a tener un cuerpo de 90 años, pero me siento de 90. Bueno, ahora que terminé y que recién terminé, me siento de 60, ponele. vamos. Ah, bien. Demasiado, demasiado. Pero sí, sí, es un agotamiento y con los chicos chiquitos también te pasa que no paras nunca, entonces Claro. Claro. también cuesta un montón. A mí me pasa que todavía no puedo hacer todo, o sea, terminé el tratamiento y me sentía recontenta y empecé, y bueno, listo, ahora voy a hacer todo. Y claro, terminaba muerta, o sea, la llevaba al colegio, la iba a buscar, no sé qué, terminaba muerta, pero la felicidad y la sensación de poder hacerlo era más fuerte que el cansancio. Y lo mismo que durante el tratamiento, usted dice, vos decías que no puedo entender cómo, de dónde sacaban fuerzas. La verdad es que yo creo que si yo no hubiese tenido a las chicas durante el tratamiento, no sé si hubiese podido superarlo, porque realmente era el decir, bueno, me tengo que levantar por ellas, tengo que hacer las cosas por ellas. El solo estar con ellas me cargaba de energía. Entonces, es muy difícil pasar por esto con niños y más si son pequeños, pero a la vez yo creo que es lo que me ayudaba a seguir adelante y lo que en este momento también me ayuda, ¿no? Bueno, porque el día a día es agotador, a la noche sigo despertándome 3 veces por noche, pero bueno, es como que puede más eso que el cansancio que uno siente. Y bueno, y soy consciente de que voy a estar cansada y entonces tampoco, viste, uno se tiene que castigar. Bueno, voy a estar cansada, tómatelo con calma, Claro. hay que aguantarse unos meses más, aguantamos tanto, o sea, unos meses más no pasa nada. Así que, y a mí lo que me pasa con terminar el tratamiento que estaban hablando antes es que, buenísimo, sí, lo terminé, pero uno queda como alerta, porque sí, terminé el tratamiento, pero como decía Dolo, no tengo el alta todavía, o sea, Claro. falta un montón. Entonces, como que uno va, viste, con precaución, tampoco es que listo, chao, ya terminé, me olvido. Uno tiene Claro. todavía esa cosita adentro de decir, bueno, hay que esperar un poco más, hay que pasar por otras cosas, pero bueno, ya con un poco más de alivio. Sumo a lo que dice Loli, no te relajás, porque esto continúa por unos años más, la cabeza cambió, ya no somos las mismas de antes, tenemos que pensar en cosas que antes no pensábamos y ahora empezar a contemplarlas y no olvidarnos de los controles y de lo que viene. Y en mi caso, la idea de miedo a que vuelva siempre está. No me está carcomiendo la cabeza, no. Pero de tanto en tanto me acuerdo del tema y se me pasa el pensamiento y hay que también, ¿no? Aprender a llevarlo. Porque es normal que nos pase a todos los que hemos pasado por un tratamiento de estas características o por una experiencia así, que tengamos el miedo a que vuelva. El miedo a que vuelva y el miedo a cualquier cosa, porque estornudás y es cáncer, ¿entendés? Como cualquier cosa, de repente, cualquier cosa que te pase, te aparece como ese terror. Y sí, sí, el miedo siempre creo que no se va a ir nunca porque es como que, bueno, hay que estar atentas. Lo bueno es que, bueno, uno ya tiene como una experiencia, entonces ante cualquier cosa sabes que no lo tenés que dejar pasar, tenés que hacerte los controles necesarios, no dormirse con nada. Entonces hay que estar alertas, pero también tratar de, como decía Dolo, de que no te carcoma el cerebro de decir, bueno, y volverá, y cuándo volver, y si vuelve, y si no vuelve. Entonces, como que bueno, tratar de seguir es difícil, pero bueno,
Es un desafío ahora también. A mí lo que me pasa es que ahora no dejo pasar una, no sé, tengo algo que veo que es anormal, Totalmente. un dolorcito raro, no Y sé, sí, una puntada, le pongo mucho registro, ¿no? No es que la dejo pasar, me tomo un paracetamol y sigo, ¿no? Y si veo que hay algo raro, voy a consulta directa. De hecho, a mi pobre marido ya lo hice estudiarse de pies a cabezas. Bueno, pero tampoco la, sí. la paranoia, porque el que busca encuentra. No, No, total. tampoco la paranoia, no, 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 por no. favor. Pero sí, sí hay que estar atento y hay que hacerse los controles porque yo no tenía ni idea, o sea, yo no me sentí nada, no fue Claro, como en en un este tipo control. de cáncer, digamos, en el nuestro, es tan importante eso, los controles, ¿no? Porque a veces uno se deja pasar, no sé, 6 meses y no es lo mismo, no es lo No, mismo claro. 6 meses antes que 6 meses después, o sea, o como decía Dolo en su otro podcast, que ella no quería esperar 3 meses, y menos mal que no esperó 3 meses, porque en tres Claro, meses el tumor crece. claro. Entonces, está bueno hacerse los controles, no tenerle miedo, no decir, ay, cómo me duele la mamografía, porque la verdad, chicas, es lo más simple que hay la mamografía comparado con Nada, un montón de son otras 3 segundos. cosas. Son 3 segundos y no cuesta nada hacerlo y está buenísimo el agarrarlo temprano, sí. Eso es fundamental, así que hay que predicar por los controles. Sí, a veces es más fácil decirlo que hacerlo también, ¿no? Como que es difícil. A mí me Bueno, da pero un es poco una de vez al miedo año. ir cada año. ¿No te da miedo? A mí me da un Sí, poquito de miedo. Siempre. bueno, ahora capaz que me Ahora da un nada. poco de miedo. No, pero ahora ya estamos Así curadas no. de espanto, ya sabemos lo que es. Como que también eso me da un poco como de sentirme un poco más, no sé, Superman, porque ya sé lo que es, ya lo pasaste, ¿entendés? Podés, Sí. como decías vos antes, si tu cuerpo se bancó lo que se bancó, o sea, pasaste 16 secciones de quimioterapia que decías, pero al principio cuando te dicen la palabra quimioterapia, es como un terror que te da, que Yo me yo largué a pensaba, llorar, escuché la palabra sí, yo quimioterapia y también, lloré automáticamente porque nunca me lo esperaba aparte. claro, yo Sí. tampoco, yo Yo me tampoco. petrifiqué, estuve 5 segundos petrificada mirándolo al mastólogo y agarrándole Sí. la mano fuerte a mi marido. No me lo olvido más. Ay, Cuando me sí. dijo, y vas a tener que hacer quimioterapia. Y después vino, y es un tipo de quimioterapia que va a hacer que el pelo caiga. Ah, no, sí, sí, a mí el que vi primero, tipo, fue, bueno, vas a hacer quimioterapia, se tocar el pelo, te va a pasar esto, 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 y yo tipo, no necesito tanta información toda de golpe en el primer momento, o sea, casi me muero, y después, bueno, fui, consulté a otro médico y me lo desglosó un poco más amablemente, pero sí, el tema del pelo, a mí, por ejemplo, yo no usé cascos fríos, yo me quedé sin pelo. Decidí no usarlos porque era muy complicado para mí, era una cosa Claro. más para tener que hacer y con todo lo que tenía era mucho. Entonces, le tuve que explicar a mi hija de 6 años, digo, bueno, mira, mamá está enferma, el médico me va a dar una medicación que va a ser fuerte, que va a hacer que se me caiga el pelo, así que vos, tranquila, no pasa nada, después me va a volver a crecer. Ok, me dijo ella, ¿te va a volver a crecer? Sí, 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 me va a volver a crecer. Bueno, entonces nada, tuve durante mucho tiempo sin pelo, con turbante, con peluca o con lo que sea. Y ella, su única preocupación era, ¿cuándo te va a crecer el pelo, mami? Ay, qué tierna. Ay, ¿Pero lo llevaba bien dentro de todo? ¿Cómo fue? ¿Mejor de lo que Sí, esperabas? pobre, o sea, sí, lo llevó bien. Tratamos de que Sí. la vida siga lo más normal posible, que no cambie nada. O sea, si bien yo había semanas que estaba en la cama, que obviamente no era normal, pero a la vez ella seguía con su ritmo, también empezó un colegio nuevo, entonces era todo nuevo, nos enfocamos más en eso. Y ella con respecto a la enfermedad, ella sabía que yo estaba en la cama, bueno, mami está descansando, entonces no la vamos a molestar, pero seguía con sus cosas. Y después como que cuando empezó a ver que yo podía hacer más cosas, ya como que, bueno, listo, arrancamos de nuevo, vamos. Y ahora ya es como normal. Y a veces me pregunta, "Ah, ¿pero podés hacer tal cosa, mami? Sí, 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 ahora ajá. puedo. Ay, Ah, mi bueno. amor. Y después, tipo, cuando me empezó a crecer el pelo, me decía, ay, pero mami, así te va a quedar el pelo. ¡Ah! Era
era como un trauma. Le Hay que digo, aclarar que ahora estás divina, que nosotros Sí. que te podemos ver. no, pues sí, ahora tengo pelo, no, pero es increíble, de un día para el otro, chicas, te sale todos los pelos de Claro. nuevo, las cejas, las pestañas, el pelo, Wow. tipo barba, después se te va la barba, pero Ah. nada. Entonces como que me decía, te va a quedar así el pelo, ¿por qué? Le digo, ¿qué querés? Ay, teniste lo de rosa, me decía. Te lo tendría que haber teñido. Ya que estamos, teniste lo de rosa, y nos matamos de la risa, y ahora es como que nada, quedó la anécdota del pelo, pero bueno, nada. Los chicos como que se lo toman con naturalidad Sí. y nosotros, si no preguntaba más, no le contábamos más, porque no era Claro. necesario. La palabra cáncer nunca se dijo, o sea, No. y se le explicó y listo, la chiquita no entiende nada, la chiquita, bueno, nada, era, upa, mami. Y Claro. mami no podía, pobre, se la tuvo que bancar. Pero bueno, los chicos se adaptan también, ¿qué va a hacer? Bueno, como era de recontra esperar entre amigas, la conversación con Dolo y Loli se extendió un montón. Sin embargo, queremos compartir todo lo que pasa al finalizar un tratamiento y es por eso que decidimos dividirlo en 2 partes. Hasta acá la primera. Pero quédense con nosotros porque en la parte 2 hablamos de los cambios físicos post-tratamiento, los miedos, lo aprendido y por supuesto de un tema clave, la vuelta al trabajo. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Esto fue Mamma Mía, el podcast sobre cáncer de mama. Si llegaste hasta acá, gracias de todo corazón. Si querés participar, comentar o tenés algún tema que quieras proponer, escribinos a mamamiapodcast@gmail.com o seguinos en Instagram, Mamma Mía Podcast, así todo junto. Ayúdanos a correr la voz. Sepan que estamos grabando en 2025 y los tratamientos médicos están en constante evolución. Todo lo que discutamos acá son solo nuestras opiniones y experiencias. Por favor, consulta a tu médico antes de tomar cualquier decisión y haz tu propia investigación, que siempre vale la pena.